Bueno, algunos entes supraestatales oficiales, ¿no? Que decíamos, pues la ONU tiene unos estatutos, que son la Carta de las Naciones Unidas, que se aprobaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 45. Según esa constitución, pues la ONU es una organización internacional encaminada a acabar con la guerra y promover la paz y la justicia y una vida mejor para toda la humanidad. Bueno, nada que objetar. La sede está en Nueva York, en Estados Unidos, la sede principal, aunque dispone también de otras 3 sedes periféricas o regionales, una en Ginebra, otra en Viena y otra en Nairobi. Aquí podemos ver un poquito todo el ecosistema de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues los órganos de gobierno y además pues todas esos fondos y programas, esos órganos, esas comisiones, esos departamentos y oficinas, ¿no? Que a todos nos suenan por sus siglas, ¿no? Eso es lo que llamamos el ecosistema de la ONU. Bien, pero la ONU no nace en el año 45. Si bien jurídicamente sí, la idea ya viene del año 1919, al acabar la Primera Guerra Mundial, pues en el Tratado de Versalles ya se firmó también el Pacto de la Sociedad de las Naciones, ¿no? Que era un pacto por el cual una serie de países pues querían supuestamente promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad internacional. Es decir, querían evitar de nuevo esa gran guerra que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tienen sede en Ginebra, que por cierto la sede de Ginebra de la Liga de las Naciones o de la Sociedad de las Naciones, ya disuelta por cierto, es ahora actualmente la sede regional que decíamos de la que tiene la ONU en Europa. Bueno, como decíamos, el 20 de abril del 46 se disolvió y entregó todos sus activos a las Naciones Unidas, con lo cual podemos decir que las Naciones Unidas es una prolongación o un segundo intento de esta Liga de las Naciones que parece ser que no triunfó o no tuvo los frutos que parecía tener. Evidentemente apareció la Segunda Guerra Mundial, por tanto, si su finalidad era promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad internacionales, pues evidentemente no tuvo ningún éxito. Pero bien, John Rockefeller Jr. ya donó $2 millones en el año 1927 para la construcción de parte del Palacio de las Naciones, ¿no? Que es, como digo, lo que fue la sede de la Sociedad de las Naciones y actualmente la sede europea de Naciones Unidas. Como muchos apuntan, estas grandes guerras fueron creadas o inducidas como mínimo por estas grandes familias de banqueros, Rockefeller, Rothschild y alguno más, precisamente además de para enriquecerse de muchas maneras, financiando a los dos bandos y luego con la reconstrucción de todo lo destrozado, ¿no? De todo lo destruido. Pues también fue un poco la excusa para poder convencer, bajo una máscara de buena intención, ¿no? De que las naciones se unieran para que no se volviesen a pelear, algo en parte noble, pero que ya vemos que va apuntando o ya podemos tener unos indicios de que esto apuntaba a que estas grandes familias, estas dinastías de financistas internacionales lo que pretendían era una especie de gobierno mundial para acabar controlando ellos todo el planeta desde esas instituciones. O como mínimo que esas instituciones les sirvieran de medio para acabar apropiándose del planeta, ¿no? Efectivamente, la Fundación Rockefeller, además, pues también aportó más de una tercera parte del presupuesto del Organismo de Salud de la Sociedad de las Naciones, lo que ahora sería la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que es de la ONU, pues en este caso el Organismo de Salud de aquella antigua ONU, ¿no? Que se llamaba Sociedad de las Naciones. Bien, volviendo otra vez a la ONU. John Rockefeller Jr. Pagó el terreno. Bueno, en un principio los Rockefeller ofrecieron construir la sede de Nueva York de la ONU en unos terrenos que ellos tenían allí mismo. Pero bueno, al final parece ser que prefirieron montarlo en otro sitio, entonces lo que hicieron es los Rockefeller, a través de John Rockefeller Jr., pues comprar el terreno para la construcción de esa sede, ¿no? Compraron esos terrenos y los donaron a la ONU para que allí construyeran su sede principal, ¿no? Ahora un apunte, fijaos aquí
como el documento, esos sacados son los párrafos 41 y 45 del documento oficial de Naciones Unidas llamado Transformando el Mundo, el cual es la Agenda 2030 propiamente dicha. Pues ya aquí ellos dicen, reconocemos el papel que desempeña en la implementación de la nueva agenda los diversos integrantes del sector privado, bla, 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 y las organizaciones filantrópicas. Después, en el párrafo 45, dicen, los gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán estrechamente en la implementación con las autoridades regionales y locales y las organizaciones filantrópicas. Es decir, en estos dos párrafos, la Agenda 2030, el documento oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2015, por el cual se aprueba la Agenda 2030, el mismo documento le da un reconocimiento a esas organizaciones filantrópicas que ya hemos visto que son esas fundaciones, como Rockefeller, la Fundación Rothschild, la Fundación de la Sociedad Abierta de Soros, la Fundación Ford y muchas más. Así que aquí vemos un poquito esa conexión oficial entre esas organizaciones filantrópicas y la ONU, ¿no? Otro indicio más de que aquellos que están detrás de esas sociedades filantrópicas pues están realmente detrás de la ONU. Bien, tenemos una conferencia, la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, ¿no? Que tuvo lugar justo un año antes de acabar la guerra. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en Bretton Woods. Allí se acordaron varios temas de finanzas internacionales, de cómo iba a cambiar, cómo iban a entenderse las finanzas internacionales a partir de aquella época. Pero ahora, en este caso, nos interesa destacar que también se crearon, en esos acuerdos, se crearon dos entidades que todavía operan. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional y otra de ellas es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que pertenece actualmente al Banco Mundial. Es curioso porque los objetivos oficiales de esas instituciones, los objetivos oficiales del Banco Mundial o lo que después fue el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues era reconstruir la economía durante el periodo de la posguerra y promover la cooperación económica internacional. Bien, si esto era en el año 44, fijaos que ya parece ser que sabían quién iba a ganar la guerra. Y algunos dirán, bueno, sí, porque en el año 44 ya las potencias del eje estaban muy debilitadas y ya se veía venir esa derrota, ¿no? Entonces yo me pregunto, entonces, ¿por qué lanzaron las bombas nucleares en Japón, ¿no? ¿Qué necesidad había? Como algunos dicen que gracias a esas bombas, pues los otros recularon y se rindieron, ¿no? Que tampoco estaría justificado, ¿no? Pero en cualquier caso, si ya sabían que iban a ganar la guerra, ¿para qué tiran las bombas, ¿no? Y si tiran las bombas porque no sabían que iban a ganar la guerra y lo hicieron para ganarla, como es que un año antes, en el año 44, ya estaban repartiéndose, por así decir, el botín, ¿no? Si todavía no había acabado la guerra. Esto, bueno, es algo para reflexionar, ¿no? Como decíamos, el Grupo Banco Mundial, ese Grupo Banco Mundial está formado por cuatro instituciones, ¿no? Que es el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Y dentro de estos, el Banco Mundial está formado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que fue originariamente una de las instituciones que ya hemos citado de Bretton Woods, la cual, unida a otra asociación que se creó en el año 60, que es la Asociación Internacional de Fomento, pues juntas crearon el Banco Mundial y junto a todas esas otras, pues forman lo que es el Grupo Banco Mundial, que es parte del ecosistema de Naciones Unidas. Ese Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento pues proporciona préstamos a los países en desarrollo y también es un importante catalizador de financiación procedente de otras fuentes. Es decir, parece ser que da préstamos a los países supuestamente para que se desarrollen. Luego ya sabemos que tanto este Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional hace esos préstamos, hace esas concesiones, normalmente presionando y a cambio de que en ese gobierno X se promuevan ciertas políticas, casualmente siempre relacionadas con la despoblación o con la ideología de género. Eso por un lado, pero es que por otro lado, con esto de los préstamos, al final, fijaos que con los préstamos lo que se está haciendo es endeudar a esas naciones
aunque bajo una envoltura de buenismo, de que es un préstamo a bajo interés, es un préstamo para que puedan desarrollarse, en realidad son préstamos para endeudar a las naciones. ¿Y con quién se endeudan? Con ese Banco Mundial. ¿Pero quién hay detrás de ese Banco Mundial? Pues como vemos o como veremos, los de siempre, ¿no? Esos financistas internacionales. No es el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional un fondo de todos los países, libre de intereses y para el bien de la humanidad. No, ni mucho menos. Bueno, además ya veis, ¿no? De dónde proceden los fondos de este banco, ¿no? Pues además de las cuotas de sus miembros, que son mínimas, que es lo que paga cada país, financiación que obtienen los mercados internacionales de capitales, con lo cual, bueno, al final opera como un actor más, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta quién está detrás, pues con los beneficios que todos conocemos, ¿no? Como muestra, vemos que en el año 1994 el Banco Mundial, ¿no? Pues emitió este documento, ¿no? Llamado Hacia una maternidad segura. Este documento, ahora no podemos entrar en él por falta de tiempo, pero es un documento que se puede conseguir en abierto y léoslo. Léoslo y no tiene nada que ver con la maternidad, ¿no? Aquí habla de aborto y de reducción de la población. Año 1994, Banco Mundial, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el Banco Mundial con esto? Pues sí, tiene mucho que ver. Como decíamos, esos préstamos, esa financiación que ofrecen a esos países supuestamente en desarrollo, son siempre condicionados a que se impongan ciertas políticas como estas, ¿no? De maternidad segura, que en realidad son de aborto y anticoncepción. Y para respaldarse en que esto es algo como pues, bueno para esas naciones, pues emiten este documento, ¿no? Y bueno, pues se apoyan en él para legitimar sus pretensiones. Otro documento, ¿no? Del año 2008, ya en este caso, ¿no? También emitido, bueno, en este caso esto es un libro que publicó el Banco Mundial, ¿no? Se llama La Revolución Mundial de la Planificación Familiar. Subtítulo, ojo, 3 décadas de políticas y programas de población. Si esto es de 2008, 3 décadas atrás, pues podemos remontarnos a 1978 como mínimo. Entonces, pues ya están ellos mismos reconociendo que desde 1978 se están llevando a cabo políticas y programas de población, que ya sabemos que se refiere a reducción de la población. Por otro lado, en el blog este del Banco Mundial, ¿no? Pues hay aquí, esto es de 2011, ¿no? Y el título, ¿no? La planificación familiar lleva a economías más sanas, ¿no? Vamos a ver, esto es una falacia, pero veis, siempre incidiendo en lo mismo, ¿no? Hay que reducir población siempre para que la economía vaya mejor, ¿no? Y además, en este caso, colgaron aquí un vídeo en una de las charlas, en los foros de discusión auspiciados por el Banco Mundial, como veis aquí también en el vídeo. Bueno, el vídeo está incrustado dentro de este blog, que es del Banco Mundial, pero además el vídeo lleva el sello del Banco Mundial. Y fijaos quién está hablando aquí. La mujer de Bill Gates, Melinda French Gates, ¿no? Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿qué hace una persona que no es ningún cargo nombrado, ya no digo electo, digo ni siquiera nombrado, ni siquiera a dedo, ningún cargo oficial, ni nacional ni internacional en política, pero que en cambio es escuchada y muy tomada en cuenta sus opiniones en un foro de discusión auspiciado por el Banco Mundial, que a su vez es un organismo dentro del ecosistema de Naciones Unidas? Bueno, aquí ya nos vamos a 2014, ¿no? Lo mismo, Banco Mundial, reduciendo el riesgo en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Ya sabemos que la salud sexual y reproductiva se refiere a aborto y anticoncepción, ¿no? Eso también, 2014, auspiciado por el Banco Mundial. Como último ejemplo, pues año 2018, dice Margot Thomas, exfuncionaria del Banco Mundial, que el acceso al aborto mejora la capacidad de las mujeres de actuar en la esfera económica. Vamos, aquí ya no habla de planificación familiar como eufemismo, ni como salud sexual y reproductiva. Aquí habla de aborto claramente. Dice que el acceso al aborto mejora la capacidad de las mujeres de actuar en la esfera económica. Es decir, asesinar al hijo que llevan en su vientre ya concebido es una mejora para que las mujeres actúen en la esfera económica. Bueno, ya vemos por dónde van los tiros.
y estamos hablando no de opiniones personales de ciertas personas, sino de opiniones oficiales de entes supuestamente oficiales, al menos en el ámbito internacional, y los cuales además tienen una gran influencia en los gobiernos de las naciones. Bueno, para no detenernos y no comernos más el tiempo, el Fondo Monetario Internacional, más de lo mismo. Vamos ahora a hablar un poquito de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud también es parte del ecosistema de la ONU. El presupuesto, son datos del último cuatrimestre de 2021, ¿eh? El presupuesto de la ONU era este que veis aquí, ¿veis? Esa cifra. Bueno, si ahora lo vamos desglosando por entes que aportan, ¿no? En este caso los Estados Unidos de América aportan esta cantidad. Y después viene la Fundación Bill y Melinda Gates, es decir, la Fundación Bill y Melinda Gates aporta prácticamente, un poquito menos, pero prácticamente lo mismo que todo el gobierno de Estados Unidos. Imaginaos el poder que tiene la Fundación Bill y Melinda Gates en la ONU. ¿Os dais cuenta? Luego, si atamos cabos, ¿por qué la Fundación Bill y Melinda Gates además influye mucho en la fundación o asociación Gavi, ¿no? de vacunación mundial, en todas las farmacéuticas y bueno, y en el diseño de estrategias de cómo abordar pandemias a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, después tenemos bueno, la misma Gavi, la alianza Gavi, también financia con este importantísimo número, ¿no? Que es más de la mitad de lo que aporta Estados Unidos, ¿no? Y teniendo en cuenta que la Gavi también es financiada por la Bill y Melinda Gates Foundation, ¿no? O sea que imaginaos, ¿no? Si sumamos esto más parte de esto, podemos decir que sumamos prácticamente el mismo presupuesto que aporta todo los Estados Unidos de América a la ONU. Después, bueno, aquí una sustancial también suma de dinero las fundaciones de Soros y ya en siguiente lugar viene China. Imaginaos, China, esto es lo que aporta China y esto es lo que aporta la Fundación Bill y Melinda Gates. Estamos hablando de China y de Estados Unidos. Es decir, supera como unas 5 veces a China, la Fundación Bill y Melinda Gates, y prácticamente casi iguala a Estados Unidos. Fijaos, ¿no? Y estos son los que están financiando una organización supuestamente pública o oficial a nivel internacional, la cual no solo influye, sino que además dicta las políticas sanitarias de la mayoría de los países. Bueno, para aquellos que dicen que no hay aborto y anticoncepción en la OMS, pues sí, sí lo hay, ¿no? Aquí en la página web de la Organización Mundial de la Salud podemos ver cómo se habla de planificación familiar, ¿no? Habla de métodos anticonceptivos, ¿no? Y cómo hay 270 millones que tienen de señoras, ¿no? Que tienen esas necesidades de usar métodos anticonceptivos y no las tienen cubiertas y lo pintan, bueno, como algo malo que hay que subsanar. Hablan también aquí, veis, si os fijáis, el porcentaje de mujeres en edad reproductiva con las necesidades de planificación familiar satisfechas corresponde al indicador 371 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice ese indicador 37.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Bueno, pues ese indicador dice proporción de mujeres en edad de procrear que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos. Métodos modernos ya sabemos cuáles son, ¿no? No estamos hablando aquí ni del método Billings ni del sintotérmico, estamos hablando del preservativo, de la píldora anticonceptiva y, más grave todavía, de aborto y la píldora también del día después, ¿no? Que ya sabemos que es abortiva. Bueno, también la píldora anticonceptiva convencional es abortiva, que no nos engañen. Al igual que el DIU, por ejemplo. Bueno, pues esto es lo que dice el indicador 37.1 al cual hace referencia también la OMS. Bien, aquí ya da un paso más, ya no habla de planificación familiar ya, sino que ya la Organización Mundial de la Salud habla de anticoncepción de urgencia. Todos sabemos lo que es la anticoncepción de urgencia, que no es más que la pastilla del día después, que es una pastilla
que evita que el cigoto, ¿no? El embrión ya, el óvulo ya fecundado, por tanto un ser humano ya no es un óvulo, es un embrión, es un cigoto, pues no puede implantarse y por tanto pues sea abortado. Pero ya aquí ya no se cortan, aquí ya sí que hablan de aborto claramente. Organización Mundial de la Salud, página web oficial, aborto. Bueno, habla. Dice, el aborto es un procedimiento médico habitual. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Habla de aborto, o sea que aquellos que dicen que no habla de aborto, con lo cual, ojo, aviso a católicos, no podemos consentir que ninguna organización, ningún colegio católico, ninguna institución que se llame católica le haga el juego a la OMS. No puede ser. No puede ser que en sus panfletos hagan siempre alusión a la OMS, aunque no hablen de aborto, aunque sea para hablar de, no sé, de la epidemia del sarampión. Pero de alguna manera están legitimando esta organización. Esta organización, como veis, tiene unos fines muy concretos y habla claramente de que el aborto es un procedimiento médico habitual. Además, no habla de aborto, no recomienda el aborto en casos excepcionales, que también estaría igual de mal, por cierto. No, habla que el aborto es un procedimiento médico habitual. Además, es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS. Es decir, el problema para la OMS no es que haya abortos, sino que se hagan abortos sin utilizar los métodos recomendados por la OMS. Es decir, sin que las clínicas pues, utilicen los protocolos que la OMS ha diseñado para abortar. ¿Qué más dice la OMS? Bueno, dice, para que todas las personas tengan acceso a la atención de salud y para avanzar hacia la satisfacción progresiva de los derechos humanos, se debe ofrecer a todos una atención de salud de calidad que incluya servicios de atención integral para el aborto. Ya veis aquí, cuando habla de salud y derechos humanos, está hablando de abortos. Si os fijáis, si os acordáis, en la primera clase hablábamos de que eso de los derechos humanos consensuados era una trampa porque al final ahora ya están hablando de ampliar esos derechos humanos, ¿no? Y como es algo que se basa en el consenso y no en la ley natural, pues al final acabará siendo pues, un derecho humano el aborto y por tanto estar en contra del aborto nos tacharán de decir que somos gente que está contra los derechos humanos. Oiga, yo no es que estén contra los derechos humanos, es que el aborto no es un derecho humano. Bueno, sí, pero como la ONU va a declarar en tal fecha que el aborto será un derecho humano, por tanto, no podremos decir que estamos en contra del aborto, porque entonces es lo mismo que decir ahora que estamos en contra de cualquier otro derecho humano de la Carta esta famosa de 1948. Como veis, es una trampa. Pero bueno, volviendo a lo que es la OMS, ¿no? Vuelvo a hablar de aborto. Para que veáis también cuando en aquellos documentos de la ONU que habla mucho de salud, de salud, de salud, de salud, de salud, yo os decía, cuidado que esto no es de salud, esto no va de salud, no va de una atención médica de calidad y buena para todo el mundo, está hablando de aborto, aborto, aborto y anticoncepción. Sigue diciendo, estos servicios abarcan la información, la atención para el aborto y atención post-aborto. La falta de un acceso a una atención para el aborto segura, asequible, humana, sobre todo humana, o sea, que matar a un hijo dentro del vientre materno es algo humano, según la OMS. Y oportuna pone en riesgo no solo el bienestar físico, sino también el bienestar mental y social de las mujeres y las niñas. Niñas, o sea, que las niñas también abortan, ojo, no os olvidéis que no solo las mujeres, sino también las niñas. Pero bueno, vamos más allá. Aquí el problema no es que se produzcan abortos, aquí el problema es que la falta de acceso a una atención para el aborto segura trae problemas, según la OMS. O sea, que aquí el problema no es que las niñas o las mujeres vayan a abortar, aquí el problema es que en algunos sitios del mundo lo hacen en condiciones insalubres o a juicio de la OMS, pues poco seguras. Pero vamos, si es que ya un aborto en sí, ¿qué tiene de seguro, no? Si estamos matando al niño que lleva a la mujer adentro. En fin, es una aberración, como podéis ver, disfrazada de buenas palabras, pero es una aberración y además aquí lo dicen claro. Además, guardaos bien esto porque, bueno, quizá dentro de un tiempo cambien la palabra aborto por otro eufemismo, pero aquí lo dicen clarísimo. Vuelven a decir aquí, el aborto provocado o interrupción voluntaria del embarazo, que es como ahora le llaman, es un procedimiento médico sencillo y habitual. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es un procedimiento médico, es decir, destinado a la salud, no a asesinar, no, a la salud. Sencillo, por tanto, es algo que no tiene mayor problema en hacerse
y habitual, nada de excepcional, que algunos dicen, no, pero es que esto lo defienden solamente en casos excepcionales, que ya sabemos los católicos que ni siquiera no hay ningún caso que justifique un aborto, pero aquí están hablando ellos mismos de habitual, con lo cual es un proceso o un procedimiento médico sencillo y habitual. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dicen también, el aborto es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS, que resulta también adecuado teniendo en cuenta la duración de la gestación. Por último, dicen también, es fundamental ofrecer a las mujeres y a las niñas una atención para el aborto basada en la evidencia. Es decir, que sea segura, respetuosa con la persona y libre de discriminación. Respetuosa con la persona. ¿Con qué persona? Porque están matando a una persona. ¿Con quién es respetuosa? Esto también nos sirve para cuando veíamos esas palabras bonitas de la Agenda 2030 o de otros documentos de la ONU que hablan de respetar a la persona. Entonces, claro, muchos católicos cándidos se acogen ahí, no, pero es que la ONU no es tan mala, mirad, habla también de lo de la persona, ¿no? De respetar la dignidad de la persona, pero bueno, luego hay otros documentos que dicen cosas que no están bien. Bueno, pues quedémonos no solo con lo bueno. No, no, señores, cuando habla de algo aparente bueno, realmente está hablando de esto. Cuando habla de algo aparentemente bueno, nos está distrayendo, porque claro, ahora ellos definen lo que es persona. Ya dijimos en la primera clase, ojo que por persona la ONU no entiende lo mismo que entendemos nosotros por persona. Y algunos quizá se podrían hasta escandalizar. Pues bien, aquí tenemos la prueba. Organización Mundial de la Salud, aparato oficial de las Naciones Unidas, habla de que el aborto puede llegar a ser y debe llegar a ser respetuoso con la persona. Por tanto, practicar un aborto debe ser respetuoso con la persona. Pero claro, ya sabemos que un aborto no es respetuoso con la persona porque estás matando a una persona. Por tanto, ¿cuál es la definición de persona? Bueno, es que a lo mejor la ONU entiende que el nasciturus no es una persona. Ah, bueno, pues entonces, por tanto, ya todos aquellos documentos de los que habla de la dignidad de la persona tan bonitos, tampoco tenemos que aceptarlos, porque no está hablando de la persona, está hablando de la persona en un sentido muy restrictivo y muy a conveniencia. Así que ojo. Y bueno, volviendo otra vez a la Organización Mundial de la Salud, pues vuelve a decir que esto de que es fundamental ofrecer a las mujeres y a las niñas una atención para el aborto basada en la evidencia, esto se hace con un fin. ¿Cuál es el fin? Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible relativos a la salud y bienestar, ODS 3 y ODS 5, que es el de la igualdad de género. Por tanto, cuando vemos en el ODS 3 aquel cuadrito verde que habla de salud, tan bonito, que muchos dicen, bueno, tenemos que quedarnos con lo bueno. Pues no, señores, es que no hay nada bueno en ello. Ya están ellos mismos aquí también demostrando lo que ya veníamos diciendo algunas clases anteriores. Los objetivos de desarrollo sostenible sirven al aborto, sirven a la despoblación, sirven a la destrucción del ser humano. Y además, aquellos que digan, bueno, pero es que hay algún objetivo de desarrollo sostenible que nada tiene que ver con esto. También dice la misma Agenda 2030 que todos los objetivos han de verse en perspectiva de género y de manera transversal. Lo dice el mismo documento, ya lo vimos en la clase número 1 o en la clase número 2, no recuerdo. Con lo cual, que no nos engañen, por favor. Bien, seguimos con la Organización Mundial de la Salud, parte de la ONU. Un documento, aquí lo tenemos, en su página web oficial, que nos podemos descargar, y se llama Directrices sobre la atención para el aborto, resumen ejecutivo, es decir, ellos nos van a decir cómo hay que practicar un aborto. Bueno, aquí tenemos alguna captura de ese documento, que por cierto, mirad quién también está detrás de este maravilloso documento. La UNICEF, ¿no? Bueno, el Banco Mundial, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, esos que defienden a los niños, supuestamente. Bueno, aquí algunas, la página 4 del documento, ¿no? Como ya veis, el entorno propicio para el aborto, ¿no? Pues bueno, pues desde el cómo, el dónde, el quién y el qué, en fin. Reglamentación del aborto, vamos a ver. Se recomienda la despenalización total del aborto, es decir, esto es un documento oficial de la OMS, año 2022, que esto ya viene de antes, esto es una actualización. Pero bueno, la actualización 2022, última versión, dice, se recomienda la despenalización total del aborto. Ahora entendemos por qué muchos países
de repente se está empezando a despenalizar el aborto en masa, ¿no? Parece ser que es como cosa de unas señoras que van con un pañuelo verde haciendo manifestaciones, ¿no? Estos simplemente son señoras que a través de que ellas mismas sin saberlo son movidas por estas fundaciones filantrópicas, ¿no? Para que hagan un poquito de ruido y parezca que eso es un aclamo popular. Pero esto ya viene de arriba, son instrucciones que vienen desde arriba y se dan a los gobiernos, ¿no? Y cuando no, pues les coacciona a través del Banco Mundial, ¿no? Para aquellos países que necesitan dinero, o a través de otras políticas internacionales para el resto de países. Bien, se recomienda la despenalización total del aborto. Lo están diciendo aquí en el documento oficial de la Organización Mundial de la Salud. También dicen, no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos. Se recomienda que el aborto esté accesible a demanda de la mujer, niña u otra persona embarazada. También dice, para el preaborto, es decir, para aquellas personas que están pensando en abortar, bueno, aquí dice que no se recomiendan plazos de espera obligatorios para el aborto, es decir, que en el momento que una mujer manifiesta en un centro de salud que quiere abortar, pues no se recomienda que hayan plazos de espera, a esos plazos que a veces llaman de reflexión, ¿no? Y bueno, pues vuelvo usted dentro de 3 días a ver si se lo ha pensado y si realmente quiere abortar o por lo contrario, pues será, bueno, reflexiónelo y tome la decisión más en frío. No, 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 no. Aquí, venga, el que ya acuda, que no se lo piense demasiado, ¿no? Se recomienda, pone aquí, el acceso al aborto a demanda de la mujer, niña u otra persona embarazada sin la autorización de ninguna otra persona, organismo o institución. Es decir, mal está el aborto, por supuesto, pero es que además, si alguna niña tuviese la oportunidad de salvarse del aborto porque sus padres se lo pudieran impedir, pues aquí se recomienda que ese acceso al aborto sea a demanda de esa niña sin la autorización de ninguna otra persona, organismo o institución. Y por eso vemos cómo eso se refleja después en la legislación de muchos de nuestros países. Tampoco se recomienda el uso de una ecografía como requisito para la prestación de servicios del aborto. No vaya a ser que la mujer vea lo que realmente lleva dentro de su vientre y pueda arrepentirse. Bien, marco gubernativo de la OMS. Bueno, pues la OMS la gobiernan a través de 3 instancias, ¿no? La Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y su director general. Bueno, tiene una especie de constitución, ¿no? Bueno, aquí tenemos al director general de la OMS, que es este señor, Tedros, y que él habla aquí de que aspira a un mundo donde cada persona puede llevar una vida sana y productiva. Bueno, cada persona, lo que él considere persona, porque ya vemos que a los nasciturus, a esos niños en el vientre de su madre, no se les da ninguna oportunidad para que puedan llevar una vida sana. Y bueno, y fijaos, sobre todo productiva. Aquí, si alguien no es productivo, pues no vale, ¿no? En fin, o sea que siempre rodeado de palabras bonitas, acabamos viendo ese trasfondo real, ¿no? que subyace detrás de toda esta gente. Bueno, fijaos aquí como Tedros, pues aquí pues va de la mano de Bill Gates, ¿no? Pues esto fue en 2018, ¿no? Evidentemente Bill Gates es el que financia prácticamente la gran parte del presupuesto de la OMS, por tanto, cómo no hacerle caso a Bill Gates? Aquí también, en 2018 otra vez, ¿no? Gracias a Bill Gates por su extraordinario apoyo, en fin. Luego tenemos aquí otra vez, ¿no? Dándole las gracias a Bill Gates y además aquí y tenemos Bill Gates, ¿no? Un señor que no es, como decíamos antes, ningún gobernante, no ha sido nombrado por nadie, como es escuchado, y no solo escuchado, sino que el señor Tedros hace caso a todo lo que diga Bill Gates, señor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, y además, ¿en qué marco se lleva a cabo esto? En el marco del Foro Económico Mundial, otra entidad que ya hemos visto, ¿no? Que no tiene nada que ver con Bill Gates, no tiene nada que ver con Tedros y que hace de marco en el cual acoge a estas dos personas que supuestamente tampoco deberían tener nada que ver y realmente este señor está influenciando, o mejor dicho, este señor está dictando las políticas de salud global a través de este señor, que es el director de la OMS, y todo esto con un aura de legitimidad dentro del Foro Económico Mundial, que tampoco es ningún organismo oficial, por cierto. De nuevo aquí en 2022, pues otra vez con Bill Gates, discutiendo, claro sea, la estrategia de vacunación, ¿no? Y la importancia de fortalecer al personal de salud como base de vacunación de emergencias. Bill Gates,
que yo sepa, que tampoco es ningún experto en salud comunitaria, es escuchado por supuestamente el doctor Tedros. No entendemos bien por qué. ¿O sí? Este señor, que supone que es doctor en salud pública, aquí con esta foto está siendo de alguna manera sumiso a los dictados de Bill Gates y además en materia de prevención de otra pandemia. Por otro lado, también tenemos aquí otra vez a Tedros, con el presidente del Foro Económico Mundial, esto fue en 2017, ¿no? Y discutiendo además sobre salud, ¿no? Otra vez este señor que tiene que ver, ¿no?, con la salud mundial, pues bueno, este señor parece ser que también es escuchado por la Organización Mundial de la Salud. Ya vemos esas conexiones entre el Foro Económico Mundial y la ONU, ¿no?, en este caso a través de la OMS, como organismo supuestamente oficial de la política internacional, ¿no? Otra vez aquí, ¿no?, en 2019, otra vez con el mismo señor. Bueno, la OMS tiene un reglamento sanitario internacional que se aprobó, la última versión se aprobó en 2005, aunque no entró en vigor hasta 2007, que es el que actualmente tenemos, ¿no? Es de carácter vinculante. Bueno, ahora mismo, en este mismo momento, se está produciendo la 76 Asamblea Mundial de la Salud, pero no os lo perdáis que para la número 77, que será en el año 2024, supongo que por estas fechas también, está previsto aprobar un acuerdo mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias y introducir enmiendas a ese reglamento sanitario internacional que, como hemos visto, tiene carácter vinculante. Esas enmiendas pueden ir, parece ser, que por darle mucho más poder a la Organización Mundial de la Salud y que pueda, de alguna manera, ya no recomendar, sino imponer a los países ciertas políticas en caso de que sanitarias, en caso de que se declare una pandemia. Y, evidentemente, el organismo competente para declarar la pandemia será la propia OMS. Con lo cual, en el momento que ellos quieran, podrán deshabilitar al Ministerio de Sanidad de todos los países y abanderar ellos la política sanitaria mundial. Y siempre, claro, en base a los intereses de quien realmente maneja la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Ahora se está celebrando en Ginebra esta asamblea número 76, que no es en la que se pretende aprobar esto que he dicho. Esto es de cara al año que viene. Bueno, aquí tenemos el proyecto preliminar o borrador cero, como algunos lo llaman, llamado CA+, CA+, de la Organización Mundial de la Salud, para que ese órgano de negociación intergubernamental, ¿no?, pues lo considere y pues finalmente lo aprueben o no en el año 2024, ¿no? Fijaos que habla de una sola salud, ¿no? Es decir, un único gobierno mundial en materia de salud. Sería como el Ministerio de Salud Internacional, que ya de hecho lo es, pero bueno, ahora todavía lo pretende ser más, ¿no?, con mucho más poder. Bueno, ya vemos esas amistades peligrosas, ¿no? Que más que amistades peligrosas son los dueños peligrosos de la OMS, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de vacunas, inmunización y todas estas cosas, pues bueno, hay que ponerlo un poquito en cuarentena, ¿no? Como mínimo, mirarlo con un espíritu un poquito más crítico. Esto en una charla TED que está colgada en internet del año 2010, Bill Gates decía: tenemos sobrepoblación, el mundo tiene 6.800 millones de personas, eso se dirige a unos 9.000, ahora si hacemos un gran trabajo con vacunas, atención médica y servicios de salud reproductiva, podríamos reducirla en quizás 10 o 15%. Algunos dicen, bueno, es que esto está sacado de contexto, porque él no se refiere a reducir la población en un 10 o un 15%. De acuerdo. De acuerdo, pongamos que no se refiere a eso y se refiere solamente a reducir esa curva de avance de crecimiento de la población en un 10 o un 15%. En cualquier caso, lo que quiere es, si no reducir la población, que sí que realmente es lo que quiere, no en base a esto, sino en base a lo que ya hemos visto antes, pero suponiendo que no tengamos en cuenta eso que ya hemos dicho antes, como mínimo aquí, lo que ya ha dicho él claramente en esta charla es que, y desde 2010, hace 13 años esta charla, es que esa curva de crecimiento habría que aplanarla, ¿no? Como mínimo en un 10 o 15%. ¿Y cuál es el método para aplanarla? Pues él dice atención médica y servicios de salud reproductiva, es decir, aborto y anticoncepción, básicamente. Y vacunas, esto es lo que llama la atención. ¿Qué tiene que ver las vacunas para aplanar la curva de crecimiento de población? Y si algo tiene que ver, pues entonces me hace sospechar que las vacunas quizá
a pesar que en un principio podrían ser algo pues bueno, quizás se están utilizando, se están manipulando de manera que a lo que hoy en día llaman vacuna realmente no es una vacuna, pero le tienen que llamar vacuna para que la gente ponga el brazo y se pinche, porque si le llamaran realmente lo que es, nadie se la pondría.